Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a todas las autoridades de la Asociación Argentina de Disfagia, de este sexto Congreso Argentino de Disfagia, y en especial a la licenciada Gabriela Brotzman. En esta oportunidad me voy a referir a las secuelas funcionales luego de la cirugía por cáncer de cabeza y cuello. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y bueno, ustedes saben la importancia que tiene el área de cabeza y cuello en toda la patología del tracto aerodigestivo superior. Hay funciones principales que tenemos que respetar siempre que planeamos algún tipo de tratamiento quirúrgico. Tenemos la función cosmética, la expresión facial, la respiración, la articulación del habla, la masticación, la deglución y el gusto. Y ustedes saben que la articulación del habla, la masticación y la deglución son aquellas funciones de mayor importancia en la rehabilitación fonoestomatológica, y precisamente hoy nos vamos a referir a todos los impactos que hay sobre deglución. Las disfagias oncogénicas postquirúrgicas tienen que ver con muchas cosas. En primer lugar, con la localización del tumor primario que nosotros vamos a tratar. Es muy diferente si el sitio es la cavidad oral y si el sitio es la faringe. Por otro lado, cada uno de estos sitios tienen subsitios que tienen diferente impacto. Otro factor fundamental es el tamaño del tumor. No es lo mismo que el tumor sea un tumor inicial, que estemos en presencia de un tumor avanzado. Lo mismo pasa con la presencia o el tamaño de los ganglios cervicales o componente N, que también puede tener muchas implicancias en el tratamiento. Tanto la localización del tumor como el tamaño y la presencia o no de ganglios cervicales van a determinar la extensión de la cirugía oncológica que nosotros vamos a realizar. También la extensión de la cirugía va a regular la necesidad y tipo de reconstrucción. Podemos necesitar un cierre simple, podemos necesitar una reconstrucción con colgajos vecinos o locales, o podemos necesitar una reconstrucción con colgajos libres o a distancia. Vamos a comenzar con el primer sitio, que es la cavidad oral, que tiene numerosos subsitios, ¿sí? Tenemos la mucosa bucal, que incluye mucosa vestibular, mucosa yugal, el área del trígono retromolar y los surcos vestibulares, el área de la encía superior, de la encía inferior, el área del paladar duro, y acá nos detenemos un segundo, porque es el área de la lengua móvil o de la lengua oral, ¿sí? Dividida en 2/3 anteriores, con la parte dorsal y los bordes, y todo lo que es el área de superficie ventral, que es el punto, digamos, de inflexión más importante en todo lo que después va a tener que ver con disfagias. Y el piso de boca, secundariamente, puede ser un área que nos puede traer algún tipo de impacto. Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. En este caso vamos a hablar de un cáncer incipiente, ¿sí? Un cáncer, un T1 en cuanto a sus dimensiones y su profundidad, y este paciente va a necesitar obviamente una glosectomía acotada, parcial, y un cierre primario, ¿sí? Ahí le vamos a hacer una resección con márgenes adecuados, en cuña, como si estuviésemos retirando una porción de pizza o estuviésemos cortando el queso en una gran tajada, y luego eso tranquilamente puede cerrarse con puntos sobre sí mismo, y probablemente este paciente no tenga ningún tipo de impacto en cuanto a funciones de habla y deglución. Este es otro caso diferente, en donde ya tenemos una lesión que, si ustedes prestan atención, no tiene grandes dimensiones, pero tiene mucha profundidad. Y eso a nosotros, como en cirugía oncológica, los márgenes que necesitamos son tridimensionales, es decir, son
en extensión, pero también en profundidad, en este caso nos obliga a hacer una resección de casi la mitad de la lengua oral, es decir, una hemiglosectomía. Y ya la reconstrucción va a tener que plantearse con un colgajo libre, porque cuando un paciente, y más si es paciente joven, pierde la mitad de la lengua entre tumor y márgenes de resección, lo lógico es hacer una reconstrucción con un colgajo microquirúrgico. En este caso les estoy mostrando el tiempo cervical, ¿sí? Estos pacientes necesitan y se benefician de vaciamientos o linfadenectomías, ya sea por tener ganglios o en forma preventiva por la alta chance que tienen de tener enfermedad microscópica o enfermedad oculta. Y algo fundamental también es el campo que uno necesita. Si uno tiene que hacer una resección que llega hacia la parte posterior, el paciente va a necesitar este tipo de abordaje, es decir, una mandibulotomía, seccionar la mandíbula para nosotros tener el campo y abordaje para poder lograr los márgenes en la parte posterior. Esto se llama mandibular swing, ¿sí? O mandibulotomía de acceso, y es lo que nos va a permitir, como en este caso, hacer una hemiglosectomía con suficiente campo para lograr buenos márgenes. En este caso, la reconstrucción con un colgajo se hizo con un colgajo libre anterolateral del muslo, esto es el muslo del paciente. Acá les estoy mostrando cómo se hace la microcirugía, en donde los vasos del el colgajo se unen a vasos receptores del cuello, ya sea una arteria, una vena o una arteria y dos venas, de forma tal que ese colgajo tenga circulación de entrada y salida de sangre. Este es el resultado del paciente a la semana, ¿sí? No se logra ver abajo, pero tiene obviamente una traqueostomía, que en este momento está con una cánula de tipo Rouge, con un manguito y con balón. Este es el paciente a las 2 semanas, ahí sí se ve que ya está con una cánula de Biesalski, ¿sí? Y ya hay muchísimo menos edema de tejidos como tenía en la primera semana. Y acá ven, el paciente luego de 6 meses, el paciente ya recibió radioterapia adyuvante y acá se ve, este es la mitad de lengua del paciente y esta es la mitad de lengua lograda por el colgajo. Y esto ya es a los 2 años de la cirugía, donde ya inclusive los tejidos de piel del muslo ya se empiezan a ir convirtiendo, haciendo una metaplasia ya mucosa y ya se parecen bastante más. Y este paciente tiene una rehabilitación del habla y deglución muy, muy aceptable. Este es otro caso en donde ya la lesión es un poco más grande, es un T3, tanto casi en dimensiones como en profundidad, y también se va a beneficiar naturalmente de un colgajo libre, pero lo que necesita este paciente es una resección más amplia que una miglosectomía. Estamos hablando de una resección de 70-75% de la lengua oral. Y este es el resultado. Este paciente afortunadamente no necesitó adyuvancia con radioterapia y acá se ve la reconstrucción a los 2 años del procedimiento, en donde este 25-30% de su lengua y el resto está reemplazada por el colgajo anterolateral de muslo también. Es un paciente que tiene una rehabilitación de deglución y habla excelente. Entonces, ¿cuáles son las secuelas funcionales que nos puede dejar la cirugía del cáncer de la lengua oral? Y nos puede dejar dificultades en el control del bolo, ¿sí? Con acúmulo y residuo en el lado quirúrgico. Naturalmente, el colgajo no se mueve por sí solo y no tiene sensibilidad. Es un colgajo que se deja movilizar por el remanente de lengua que le queda al paciente. Hay un deterioro en la preparación y transporte anteroposterior del bolo alimenticio y puede asociarse esto a un discurrimiento prematuro en la faringe. Vamos a pasar a otro sitio, que es la orofaringe. ¿Sí? Dentro de los subsitios que tiene la orofaringe tenemos la base de la lengua,
¿sí? Que es nuestro punto vital y fundamental cuando vamos a hablar de deglución y disfagias. Tenemos la amígdala, que es la pared lateral de la orofaringe, el paladar blando con la úvula y la pared posterior de la orofaringe. Recordemos entonces que vamos a hablar ahora de base de lengua, que es lo que generalmente nos lleva a grandes impactos en deglución. Usted también tiene que saber que las estrategias de tratamiento de los diferentes tipos de cánceres de la región de la base de la lengua son diferentes. En este caso, esto es un carcinoma escamoso de base de lengua que hizo quimioradioterapia, que es el tratamiento en principio de elección, porque tiende a tratar de conservar el órgano y las funciones, y este tratamiento falló. Entonces no nos queda otra alternativa que hacer una resección de base de lengua de rescate. Y obviamente esto va a necesitar muchas cosas. Primero, si necesitábamos un acceso por mandibular swing, por mandibulotomía, para llegar a un cáncer de lengua oral que estaba posterior, indudablemente lo vamos a necesitar para una base de lengua que por sí ya es el tercio posterior de la lengua, está por detrás de las papilas caliciformes. Lo otro es que sí o sí va a necesitar una reconstrucción con un colgajo libre, independientemente de que el paciente recibió previamente radioterapia o quimioradioterapia. Así que acá lo que vemos es el mandibular swing. Esta es la mandíbula que está retraída, y acá se ve la resección de base de lengua, de pared lateral, también la fosa amigdalina fue resecada, y una parte parcial del paladar blando. Acá un poco magnificado el límite de la resección, pero queriendo mostrarles algo. Por margen, ¿sí? No solo se resecó la base de lengua y la valécula, sino que se tuvo que resecar la epiglotis hasta el pie de la epiglotis, como van a ver acá bien en la pieza. Esta es la pieza de resección, acá está la lesión, la úlcera, que recayó luego de la quimiorradioterapia, y por margen había mucha contigüidad ahí, fue necesario resecar la epiglotis. Acá está la reconstrucción con el colgajo libre. Fíjense que ya están hechas las suturas, las microanastomosis de los vasos dadores y receptores. Y acá está formando el colgajo, la base de la lengua, y también un poco ayuda al piso de la boca y la pared lateral que nos estaba faltando. Acá se ve mejor, ¿sí? Esto es la úvula, paladar blando, la base de la lengua reconstruida, un poco de piso de boca posterior, y esta parte está siendo la cara lateral de la pared lateral de la orofaringe, que es la fosa amigdalina. Fíjense cómo es el cierre de la mandibulotomía, se hace con placas de titanio y tornillos, y este es el paciente cuando estuvo finalizada la cirugía. Cabe aclarar que este paciente lo que tuvo, obviamente, es una necesidad de traqueostomía prolongada, ¿sí? Se fue rehabilitando de a poco, y luego de 8 meses el paciente ya podía deglutir perfectamente y pudo prescindir también de su cánula de traqueostomía, que en ese momento ya era una Biesalki. En este corte de tomografía computada, es un corte axial, ustedes van a ver acá la mandíbula, y esto es la base de lengua izquierda, que es su base de lengua normal, y acá la reconstrucción, ¿sí?, de la base de lengua derecha, que fue la base de lengua resecada. Esto se ve oscuro porque el colgajo anterolateral de muslo es un colgajo faciocutáneo, de piel, grasa y fascia, y esto que se ve oscuro es la grasa, y esto otro que ven acá es la reconstrucción de la pared lateral, ¿sí? Fosa amigdalina del lado sano, fosa amigdalina reconstruida con colgajo anterolateral de muslo. Este es otro caso en donde la estrategia es totalmente diferente, porque es un carcinoma cribiforme de glándula salival menor que está localizado en base de lengua. Y estos carcinomas no son patrimonio del tratamiento con quimioradioterapia, sino que son quirúrgicos. Entonces acá directamente se vino a hacer el procedimiento quirúrgico, está hecha la mandibulotomía, el mandibular swing, la resección de base de lengua,
resección parcial de la pared anterolateral de la orofaringe, o sea, la fosa amigdalina, y acá, si prestamos atención, tenemos el colgajo anterolateral de muslo, bastante similar al anterior, colocado y reconstruyendo la base de la lengua, y acá la pared lateral de la orofaringe. Acá se ve perfectamente toda la microanastomosis que realiza el cirujano reconstructivo, el cierre de la mandíbula, en este caso con una placa, es indiferente, se puede realizar con una o dos placas, y la sección de la mandíbula se puede hacer en la parte media, o sea, mediana, o se puede hacer paramediana, eso es indistinto, lo que nos dé el mejor acceso para poder hacer una resección con márgenes adecuados. Este es el paciente a los 15 días de la cirugía. Todavía, fíjense, está sucio, tiene los puntos, tiene fibrina adherida, y acá se ve muy bien la reconstrucción al año de la cirugía, como el colgajo reconstruyó la base de lengua, hemibase izquierda en este caso, y como allá atrás vemos como también ese plegamiento que se hizo del colgajo nos reconstruyó la fosa amigdalina, es decir, la pared lateral de la orofaringe. Ese paciente se rehabilitó realmente muy, muy bien y deglute y habla sin dificultad. Por lo tanto, las secuelas funcionales de la cirugía de la base de la lengua son el deterioro en la propulsión del bolo, que es incompleto, también nos hace un incompleto contacto de la base de lengua con la pared faríngea posterior. Recordemos que nuestro colgajo no tiene movimiento per se. Hay una elevación laringea reducida y hay retención en el espacio valecular, si es que el espacio de las valéculas pudo ser conservado, como vimos en uno de los casos que presenté, la valécula formó parte de la resección de la pieza quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son los mensajes finales sobre las secuelas que deja la cirugía oncológica de cabeza y cuello? Estas dependen primordialmente de la localización de la lesión y de la extensión del tumor primario. Recordemos que no es lo mismo el impacto que va a tener la resección de un tumor de lengua oral que la resección de un tumor de base de lengua. El impacto funcional va a ser mucho mayor, ¿sí?, en lengua oral y base de lengua, y esto tiene implicancias, yo diría, más que relevantes a la hora de la rehabilitación fonoestomatológica. La estrategia de tratamiento también va a depender de la localización y de la extensión de la enfermedad primaria. Y esto también fundamentalmente en relación con los que le comenté. Hay cánceres del área de cabeza y cuello que tienen como estrategia primaria la cirugía, a lo cual se le puede agregar en algunos casos adyuvancia o tratamiento complementario con radioterapia, menos frecuentemente quimioradioterapia. Y lo otro es que muchos tumores, como los carcinomas escamosos, en la cavidad oral, en la lengua, son quirúrgicos casi siempre que se pueda, pero en la orofaringe el tratamiento primario o inicial primario es la quimioradioterapia o la radioterapia, porque lo que se intenta es conservar el órgano y la función siempre que esto sea factible. Por último, el éxito del tratamiento y la rehabilitación siempre va a depender de la interacción constante y simultánea de un equipo multidisciplinario. Es imposible manejar estos pacientes que son sumamente complejos, atomizándolos y que todos los miembros del equipo estén por separado. Todos los miembros del equipo deben estar en constante y simultánea interacción, y es fundamental que trabajen juntos, desde el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postquirúrgico, no solo inmediato, sino también mediato. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo mis contactos por si alguno
quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda adicional.